¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a este nuevo video de martes, con un complemento, con un seguimiento a todo lo que generó la situación que se dio este fin de semana, cuando intempestivamente la Asociación Mundial de Boxeo nos sorprendió a todos, ascendiendo a la condición de campeón titular de las 118 libras a Antonio Vargas y pasando a la condición de campeón en receso a Seiya Susumi. Algo que parecía imposible que ocurriera. Seiya viene de pelear ya hace unos meses contra Nonito Donaire, donde aparentemente sufrió algún tipo de lesión, pero de la que supuestamente ya se estaba recuperando. Era imposible imaginar que podría ser pasado a la condición de campeón en receso. Por eso, cuando se venía anunciando desde hace 2 meses atrás que el rival de Elván Rodríguez iba a ser Antonio Vargas y lo iba a hacer para defender su título de campeón, en las redes, en los espacios donde se discute boxeo en sentido profesional, nos preguntábamos cómo iban a hacerlo, porque había un campeón y Vargas no era el campeón. Lo hicieron campeón a menos de 2 semanas de esa pelea, cumpliendo entonces lo que con tanta seguridad venían anunciando en los anuncios, en los comunicados de prensa, en todo lo que se informaba por parte de las promotoras vinculadas al Van Rodríguez. Decían que iba a tratar de ser campeón de 3 divisiones, enfrentando al campeón de las 118 libras, un campeón que no era el campeón que estaba, que era Seiya Suzume. ¿Qué les quiero decir con todo esto que ha sucedido con el Van Rodríguez, con Seiya Susumi y con Antonio Vargas? Que una de las grandes preguntas que nos hacíamos era por cuál razón la AMB tomó una decisión tan disparatada, una decisión que iba a chocar contra el sentido común, no el sentido común de las redes sociales, sino de los que vemos el boxeo como tal, el boxeo como negocio y el boxeo como un espacio de gestión directriz que muchas veces escapa a lo normal. Pero esto de Vargas y el Van escapa a todo lo normal. Queda claro, quedó sobre la mesa que lo hicieron por una razón. Necesitaban que Vargas fuera campeón porque necesitan que el Van Rodríguez sea campeón en 118 libras antes de ir a la pelea contra Naoya Inoue, pelea que será en enero o febrero del 2027, una pelea donde hay muchos intereses en juego, donde hay mucho dinero en juego y que ya está pactado que se va a realizar. Es decir, lo de Vargas y el BAM es un paso previo. Necesitaban hacerlo y la Asociación Mundial de Boxeo aceptó mover esas piezas para que eso fuera posible y el BAM fuera a una pelea vencible, a buscar un tercer título. Entonces, la pregunta es, ¿por qué lo hizo la Asociación Mundial de Boxeo? Y lo más importante, ¿quién empujó a la Asociación Mundial de Boxeo a darse ese tiro en el pie de ordenar una pelea que escapa a los reglamentos, al sentido común y a todo lo que entendemos por la línea legal y obvia del boxeo? ¿Qué es lo que hay por detrás de todo esto? Tiene un nombre. Aikiko Honda, Taken Promotion y los intereses japoneses que son los que impulsaron todo esto. ¿Qué les quiero decir con esto? Que por esa razón se ha dado esa recepción normal por parte de los medios de prensa japoneses y el propio equipo cercano a Seiya Susumi, que uno ha dicho esta boca es mía. Han actuado en silencio, han tomado este paso de la Asociación Mundial de Boxeo como algo normal. Y la razón es que tanto el Van Rodríguez como Seiya Susumi tienen un mismo promotor, son los dos del mismo establo y era imposible hacerlos pelear a uno contra el otro. Basta hacer una búsqueda mínima, googlear la información y ahí tienen lo que responde en el caso de Seiya Susumi. Su promotor es Aikiko Honda y Taken Promotion. No solo es su promotor, sino que es una suerte de guía espiritual desde el mismo arranque de su carrera. Y por el otro lado, ahí les cambio la captura de pantalla, también detrás de la carrera del Van Rodríguez está Aikiko Honda y Taken Promotion. Si la Asociación Mundial de Boxeo hubiera hecho algo que afectara los intereses de Taken Promotion, ya se hubiera armado un lío de 7 madres. Ténganlo ustedes por cierto. Sin embargo, la gente de Taken Promotion no ha dicho nada, el equipo de Seiya Susumi tampoco, es decir, todo esto fue cuadrado fuera de la AMB
y la AMB simplemente ha sido un instrumento para que se dé la pelea que necesitaban previo a la realización en el 2027 de una pelea que va a romper todos los récords, que sería el Van Rodríguez contra Naoya Inoue. Para que eso sea posible, necesitan que el Van sea campeón. Y el Van va a ser campeón en esa pelea contra Vargas porque consideran seguramente que es el campeón más cercano, más vencible. Pero como no era campeón, había que hacerlo campeón y ahí lo tienen. Seiya Susumi nunca iba a ser rival de el Van Rodríguez. Quizás entendían no solo que fuera del mismo establo, sino que lo iba a vencer. Takuma Inoue tampoco puede ser rival, como habíamos dicho, podía enfrentar a Takuma y después iba a ir contra el hermano, porque también consideran que Takuma está en una fase de crecimiento boxístico. Ya vieron en sus últimas peleas que cada vez se ve mejor. Seguramente iba a ser un rival demasiado complicado, demasiado riesgo para el Van Rodríguez. Y obviamente tampoco se lo lanzaron al Chispa Medina, que también es campeón, pero de la OMB en 118 libras, por causa de que el Chispa podría ser un rival complicado o no para el Van Rodríguez, pero pertenece al establo de Matchroom y seguramente no quisieron sacrificar a una figura que también está en crecimiento y es otro campeón. ¿Cuál era la solución? Conseguir un campeón que no pinchara nada en todo este lío, que apareciera de golpe, que lo subieran para que peleara como campeón y después desapareciera, y eso le permitiera tener un título precisamente al Van Rodríguez. Un título que después no habría necesidad. La AMB le iba a dar le da 6 meses para que enfrente al campeón Seiya Susumi, pero el Van vence a Vargas e inmediatamente renuncia a ese título y suba a 122 para pelear con Naoya Inoue. Eso es lo que está en la tapa del libro que tiene que haber sucedido por aquello que, les repito, rompe los ojos. Tanto Seiya Susumi como el Van Rodríguez pertenecen a una misma promotora, Taiken Promotion, que es obviamente la que está detrás de todas estas carreras que el año próximo van a organizar uno de los mayores eventos del boxeo japonés, una nueva presentación, que quizás la última, en 122 libras de Naoya Inoue. Se estima que van a haber más de 100.000 personas. Hay declaraciones incluso de NHR, que está gestionando, es parte de la organización de ese evento, y el único requisito es que el Van llegue como campeón de 118 libras, y eso va a suceder el 13 de junio. Allí está el negocio, Taiken Promotion y los japoneses por detrás, por eso les da lo mismo lo que ha hecho la AMB, porque ellos son los grandes responsables. De ahí a que no hay ninguna repercusión, no hay quejas, absoluto silencio, están conformes con que hayan subido a Antonio Vargas, porque el negocio es otro, mucho más grande que haber dejado en el receso a un Seiya Susumi, que como buen soldado de Taiken aceptó lo que le ordenaron.